Hola amigos de Dutic Perú, les habla Nancy Sub. Hoy hablaremos acerca del cerebro, sus procesos cognitivos y el aprendizaje. El cerebro humano es una muy compleja maquinaria biológica que contiene millones de neuronas y conexiones entre ellas. Es la parte más importante del sistema nervioso. Se halla ubicado en el área anterosuperior de la cavidad craneana. Está constituida por dos hemisferios simétricos que tienen una superficie rugosa, en las que aparece relieves separados por surcos o cisuras. El cerebro desempeña funciones sensoriales, motoras y de integración, asociadas con diversas actividades mentales. Algunos procesos que están controlados por el cerebro son la memoria, el lenguaje, la escritura y la respuesta emocional. Las neuronas son un tipo de células del sistema nervioso, cuya principal función es la excitabilidad eléctrica de su membrana plasmática. Están especializadas en la recepción de estímulos y conducción del impulso nervioso entre ellas y con otros tipos de células. Presentan tres partes: soma o cuerpo, dendritas y axón. Cada hemisferio está especializado en funciones diferentes, de ahí que uno de los aspectos fundamentales es la organización del cerebro. Presentan dos hemisferios, izquierdo y derecho. El hemisferio izquierdo está relacionado con la parte verbal, tiene funciones como capacidad de análisis, capacidad de hacer razonamientos lógicos, abstracciones, resolver problemas numéricos, aprender información teórica y hacer deducciones. El hemisferio derecho está relacionado con la expresión no verbal. Está demostrado que en él se ubican la percepción u orientación espacial y la conducta emocional. Anatómicamente el cerebro es la parte más voluminosa del encéfalo. Presenta un conjunto de pliegues que forman una serie de depresiones irregulares. Son los surcos o cisuras. Estos surcos nunca es igual entre los cerebros de las diferentes personas. La sinapsis es el proceso esencial en la comunicación neuronal y constituye el lenguaje básico del sistema nervioso. La sinapsis es un punto de enlace entre dos neuronas. Las capacidades de aprendizaje del cerebro no son impulsadas solamente por el número de neuronas, sino por la riqueza de la conectividad entre ellas. Son muchos los factores que influyen en el aprendizaje de las personas. Estos factores están ligados a su estado de ánimo y al ambiente que los rodea. Recientemente se ha encontrado que partes del cerebro, incluyendo el hipocampo, desempeñan un rol crucial en el aprendizaje y la memoria, al generar nuevas neuronas a lo largo de toda la vida. Nacen neuronas y se forman nuevas conexiones, y mientras el cerebro procesa información del ambiente, las conexiones más activas se refuerzan y las menos activas se debilitan. La flexibilidad del cerebro para responder a las demandas ambientales se llama plasticidad. La habilidad del cerebro para permanecer flexible, alerta, responsivo y orientado a las soluciones se debe a su capacidad de plasticidad a lo largo del lapso vital. Los niños de muy corta edad son capaces de desarrollar una comprensión sofisticada de los fenómenos que los rodean, son aprendices activos. La adolescencia es un momento de cambios mentales profundos que afectan la constitución emocional. Es un periodo en el cual el individuo se encuentra especialmente abierto al aprendizaje y a los desarrollos sociales. ¿Aprenden los adultos mayores de la misma forma que los jóvenes? Hay considerables evidencias que indican que los adultos mayores evidencian menor especificidad de diferenciación en el uso del cerebro, mientras desempeñan una batería de tareas cognitivas. El cerebro es un órgano plástico activo, que se adapta con prontitud a su ambiente a lo largo de la vida, condicionando nuestras mentes y cuerpos correctamente. Es posible aprovechar el potencial de plasticidad del cerebro y facilitar los procesos de aprendizaje. Recientemente ha empezado a acumularse evidencia que indica que nuestras emociones reesculpen en nuestro tejido neuronal. Los expertos en los campos de la neurobiología y de la educación ven ahora el aprendizaje como un intercambio multifacético entre los elementos cognitivos, emocionales y fisiológicos. La motivación es crucial para el aprendizaje exitoso. Puede definirse como la fuerza resultante de los componentes emocionales y refleja hasta dónde un organismo está preparado para actuar física y mentalmente de una manera focalizada. No son necesarios los estudios del cerebro para saber que el sueño adecuado
es necesario para que las personas permanezcan alerta y despiertas. Las funciones del sueño son esenciales a la vida. Según la pedagoga Guillermina Pisano Chávez, de la Universidad Mayor de San Marcos, el funcionamiento de la mente humana es como se observa en el siguiente diagrama de flujo. De acuerdo a esta analogía, se concibe al ser humano como un procesador activo de información. Primero recibimos diferentes estímulos externos que se transforman en nuestro interior en mensajes de manera significativa y finalmente los guardamos en nuestra memoria y desde ella influyen de nuevo en todo el proceso. Los procesos cognitivos son todos aquellos eventos psicológicos que en general permiten la adquisición del conocimiento y el tratamiento de la información. La atención, percepción y memoria pertenecen a los procesos básicos, el pensamiento y el lenguaje a los procesos superiores. La atención puede definirse como un proceso de selección de información o como un recurso energético a distribuir en las diferentes operaciones, según se trate de recibir información o de ejecutar tareas. Sus características son: la amplitud hace referencia a la cantidad de información a la que podamos atender al mismo tiempo. La intensidad es la cantidad de atención que le prestamos a un objeto o tarea. En el oscilamiento, la atención cambia y oscila continuamente, ya sea porque procesamos dos o más fuentes de información. El control. La atención controlada requiere un esfuerzo por parte del sujeto para mantenerla. Muchos autores afirman que es esta la característica más importante de la atención. La percepción obedece a los estímulos cerebrales, logrados a través de los 5 sentidos. Sin embargo, nuestros sentidos nos proporcionan datos crudos del mundo externo, a menos que esta información sensorial sea procesada en el cerebro para su interpretación. La memoria es una función del cerebro y a la vez un fenómeno de la mente que permite al organismo codificar, almacenar y evocar la información del pasado. Se da en 3 procesos. Memoria sensorial es la capacidad de registrar las sensaciones percibidas a través de los sentidos. Memoria de corto plazo es donde el individuo maneja la información a partir de la cual está interactuando con el ambiente. Y la memoria de largo plazo es un almacén al que se hace referencia cuando comúnmente hablamos de memoria en general. El pensamiento es la actividad y creación de la mente. Todo aquello que sea de naturaleza mental es considerado pensamiento, bien sean estos abstractos, racionales, creativos o artísticos. El lenguaje se configura como aquella forma que tienen los seres humanos para comunicarse. Se trata de un conjunto de signos, tanto orales como escritos, que a través de su significado y su relación permiten la expresión y la comunicación humana. El aprendizaje es un proceso que permite al desarrollo de capacidades, conocimientos y actitudes elaborados por el estudiante en interacción con su realidad natural y social, haciendo uso de sus experiencias previas. El aprendizaje se produce de forma efectiva cuando analizamos la información con otras personas y formulamos preguntas al respecto. El aprendizaje se produce estructurando la mente en diferentes conceptos. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo video.